Bienvenido al segundo bloque de esta programación. Estamos en el día de hoy continuando con el tratamiento de los temas sociales de la República Dominicana. Vamos a referirnos sobre el presupuesto complementario. Lo primero es, Alexis, que los presupuestos complementarios no existen en la Constitución. No, es una ley para el año entero, sí, año fiscal. Hay una ley, la ley de presupuesto, que es la ley general, y luego en cada año hay una ley de presupuesto. Por ejemplo, ahora, en noviembre, es la ley de presupuesto 2021, y así sucesivamente. Pues resulta que los presupuestos complementarios fue una especie de utilización que el gobierno del 2004 al 2012 utilizó el presupuesto complementario como una figura para tapar déficit fiscal, para sacar dinero por ejemplo, de un ministerio para llevarlo a otro, sacar dinero de una institución para otra, etcétera. Para transferir. Para hacer transferencias, lo que es inconstitucional, para hacer transferencias. Entonces los presupuestos complementarios, el de ahora, es algo escandaloso. Se aprobó en 24 minutos, 25 minutos. Sin la opinión de la oposición. Sin la opinión de la oposición. Incluso la oposición aplastada. Exactamente. Y es bueno que se sepa que ese presupuesto viene a engrandecer mucho más todo el caudal que ha recibido en este periodo de pandemia, que ha recibido el gobierno de Danilo Medina. Fíjense que no decimos el Estado, El gobierno de Danilo Medina, con su grupo, con su troika, con su malicia, con su planificación, ha establecido una cantidad de ingresos, ha recibido una cantidad de ingresos enorme. Y en ese sentido, por otro lado, el pueblo, más de 200,000 contratos suspendidos. Los empresarios con todo el poder para suspender a los trabajadores. No, los datos del Ministerio de Trabajo, el mes pasado hablaban aproximadamente 900,000 personas. 900,000 personas afectadas por la suspensión de contratos. Sí, lo cual, y además el propio ministerio asumió un sueldo base mínimo, sí, de una gran parte de las empresas durante el periodo de la pandemia. Resulta entonces que el gobierno de Danilo Medina tiene que rendir de algún momento una auditoría de la cantidad de préstamos, donaciones, de los contratos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional, contratos de préstamo, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Préstamos, etcétera. Es decir, una cantidad enorme de recursos que hasta ahora hay que explicar, porque no se ve claramente en qué se han utilizado esos fondos, porque ya sabemos que el Banco Central, los 40,000 millones que le vendieron de las pensiones y jubilaciones, sí, 40,000 millones que el gobierno tomó prestado. Tomó prestado para transferirlo por correcto certificado al sector privado. Hablando de una situación que deberá estar sometido a auditoría para ver a dónde se fueron todos esos fondos. Se habla de un déficit en ese presupuesto complementario de 8 puntos tanto, no recuerdo el porcentaje del presupuesto nacional. Estamos hablando de unos 4,000 millones de dólares y tanto. Estamos hablando de aproximadamente 33,000 millones de pesos. De pesos. Es decir, que le plantean una situación grave a la nueva gestión que se inicia en agosto. Al presidente que ocupe Claro, y tú sabes que el presupuesto nacional está financiado en un 52% por préstamos internacionales. Lo que es una cuestión grave, porque ya quiere decir que hay un desequilibrio, que estamos hablando de que
sobrepasa más de la mitad del presupuesto nacional destinado al pago y amortización de las deudas, intereses y financiado con préstamos internacionales. Sí. Los préstamos internacionales realmente alcanzan más del 54%. Lo cual es una locura. Quiere decir que los hijos de nosotros, los hijos, los nietos, los tataranietos ya están vendidos. Se ha dicho que cada niño de hoy pagará $225 mañana por la cantidad de fondos y de recursos que el gobierno de Danilo Medina ha tomado. Es algo monstruoso, porque estamos hablando que cómo será posible financiar el gasto social en salud, un sistema de salud que ha quedado muy mal parado y sobre todo que permite cuestionar el fracasado modelo neoliberal. Claro, ahí que está la clave. De reducción del gasto social en salud, educación. Sistema de salud privatizado. ¿De dónde va a salir el dinero para educación, salud, inversión pública, infraestructura? Del endeudamiento, volver a coger préstamos. Bueno, pero ¿dónde se metieron? Eso quiere decir que estamos vendiendo la isla por aire, mar y tierra y el subsuelo. Alexis, estos grupos siempre han vendido a la República Dominicana. Y esa riqueza que ha entrado al país, ese crecimiento sostenido de un promedio de un 5% en un promedio de 20 años, ¿dónde ha ido a parar eso? Bueno, por ejemplo, tú te preguntas, ¿a dónde ha ido a parar el dinero de los terrenos de Sanssouci? ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde ha ido a parar? De la venta de los ingenios. ¿A dónde ha ido a parar la venta de los ingenios? De los terrenos del CEA. De los terrenos del CEA. De las empresas de Corde, del antiguo Corde. De las 32 empresas comerciales del Estado Dominicano que dejó la dictadura. ¿Dónde ha ido a parar toda esa riqueza? Y actualmente están vendiendo, como dijimos el otro día, Bahía de las Águilas. Ya el capital extranjero ya está invirtiendo. Lo cual es una desgracia para esa región. Lo cual es una desgracia. Y para el país. Ecológica también. Ecológica. Como está ocurriendo. Embarrada de desarrollo, de crecimiento, de economía de relumbrón. Porque se va a beneficiar un sector, el que tenga el poder, que se ha repartido esa riqueza nacional natural. ¿Dónde han ido a parar los cuartos de Odebrecht? Que hoy esa obra está en 5,000 millones. ¿Dónde ha ido para ese dinero? Pero evidentemente a los bolsillos de la Troika. Y la sobrevaluación de Punta Catalina. Bueno, la sobrevaluación es monstruosa. Y fueron más de 1,000 millones de dólares de sobrevaluación. Directo. Sin contar con que el presupuesto de Odebrecht permitía cosas como esta. El presupuesto de Odebrecht para la obra contemplaba 75 millones de dólares para refrigerios, para sándwiches, mientras se hace la obra. Para eso el Odebrecht presupuestó 75 millones de dólares. Haciendo un poco de análisis, un poquito, digamos, por encima de lo superficial, de la apariencia, diríamos. Sí. Parece que la corrupción no solamente es esa élite visible política, sino que hay una red, porque dicen que hay una parte del empresariado que está muy contento con el gobierno, sobre todo con el presidente de la República, y el sector financiero muerto de risa. Sí, y una parte del sector comercial, los grandes supermercados. Porque recibieron. Pero no son todos los empresarios, un sector. Pero hay muchas asociaciones corporativas empresariales, pero la principal es el CONEP, es uno de los principales, y la Asociación de Industrias. Bueno, que decíamos en el programa anterior que resulta interesante que estos señores, grandes beneficiarios de las políticas del grupo de poder, que han amasado grandes fortunas, hoy son los que se presentan como el ejemplo. Y son lo que le dicen al Congreso Nacional, el que eligió el pueblo, en el voto libre, libérrimo, al que eligió el llamado soberano, como diría Rousseau, el soberano, que en República Dominicana solo es soberano en determinada coyuntura, cuando ha tenido que enfrentar los poderes internos y externos,
conservadores, es decir, el pueblo. Es decir, frente al pueblo, ese grupo que se ha beneficiado y que ha generado pobreza en el país, al mismo tiempo que sus riquezas crecen, le dice al Congreso lo que debe de hacer. Le dice a la Junta Central lo que debe de hacer. Le dice a los partidos políticos, a los líderes lo que deben de hacer. Incluso le dice que se preparen para aceptar lo que resulte de las elecciones. Quiere decir que si de las elecciones resulta un chanchullo, resulta un fraude, entonces hay que aceptarlo. Eso. Ellos se están poniendo adelante, ¿verdad? Claro, que sí, claro. Porque todo lo demás en la sociedad dominicana, el cerebro ya no lo tenemos. Porque el que tiene el dinero, decía Marx, voy a citar a este autor, que nadie lo quiere citar, en su manuscrito del 44. Nosotros vamos a citar mucho. Que si tiene dinero, eres buen mozo. Que si tiene dinero, eres inteligente. Que si tiene dinero, eres el mejor. Y eso mismo lo decía Shakespeare. Y eso mismo lo decía Goethe. El fetichismo de la mercancía. O sea, que ustedes que tienen el dinero y tienen el poder son los inteligentes, son los buen mozos, son los buenos, los demás somos vasallos. Y ese empresariado. Enajenado, alienado. Sí, ellos son los más brillantes. Pero ¿de dónde vienen? Del neotrujillismo. Los padres, los abuelos de esa gente, que hoy están, como tú dices, dando ideas aquí, dando ideas allí, queriendo imponer también sobre educación superior. Ellos avasallan al Ministerio de Educación Superior. No al Ministerio, a todos los ministerios. A todos los ministerios. Parte del presupuesto, de alguna manera, hay que dárselo a ellos. Y el currículum hay que orientarlo por donde ellos dicen. Por ahí andan con el currículum por competencia, que es una barbaridad porque es para dejar al país sin cerebro. Claro, es para preparar al autómata, como si fueran simple mecánico, bartender, electricista. No quiere decir que eso no sean gente importante. Claro. Pero el país necesita científicos, necesita filósofos, necesita antropólogos, necesita sociólogos, psicólogos sociales, historiadores, e incluso que en el presupuesto de Fondo SIC, por ejemplo, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el financiamiento para las humanidades y las ciencias sociales está desterrado. Tanto para investigación como enseñanza de las humanidades y de las ciencias sociales, eso está desterrado. Porque en la concepción educacional y política del grupo de poder de esa que fue una pequeña burguesía y hoy pertenece a la alta burguesía, una pequeña burguesía pobre, en su concepción, lo que ellos piensan sobre la sociedad, sobre la ciencia, sobre el universo, lo que su élite piensa, creen ellos que es lo que le conviene a la sociedad. Y lo que es absolutamente verdadero. Y lo que es absolutamente lo demás verdadero. Es tontería, es apariencia, es discurso de burgo. Pero fíjate, los dirigentes de esas asociaciones empresariales son siempre los mismos, descendientes del trujillismo. Pero por otra parte tenemos una debilidad muy grande. Los representantes sindicales lucen personas conservadoras, que su discurso va detrás del discurso de los sindicalistas empresariales. Exacto. De las corporaciones empresariales y del gobierno. Son unas élites y unos individuos, 4 o 5, que son los que piensan, manipulan a los obreros, se ponen de acuerdo. Entonces, y por otro lado, el movimiento alternativo parece que no ha tomado la señal de lo que tiene que hacer y anda a la cola de los grupos de poder. El movimiento alternativo llegó al Congreso y no se ha sentido lo que ha propuesto. No, porque llegaron unos individuos, y hay gente de alta calidad ahí, como es el caso de Fidelio de Prader y el propio Fidel Santana. Sí. Pero no ellos, solo que pueden hacer ellos, solo ahí, si no hay una estructura. Aislados. Demasiado hacen ellos. Demasiado. Bueno, entonces, Alexis, por hoy concluimos. Seguiremos nuestra actividad, que es necesaria. No nos va a parar nadie diciendo las cosas que hay que decir en este país, porque hay una enajenación total de la población. Los sectores dominantes quieren jóvenes sin alma, sacarle el alma para que no vean
que somos la letrina de los Estados Unidos. Usted quiso decir sin cerebro. Sin cerebro, ¿no? Y sacarle el arma. Es decir, en vez del arma, ponerle ahí una computadora. En vez del arma, es decir, el sentimiento de patria, el sentimiento de soberanía. Ponerle el mercado y la vanidad. Y ponerlo en la vanidad, en el mercado, en la tecnología, entre comillas, y sacarle su alma para que no piensen en la intervención norteamericana. Sin embargo, profesor, profesor Moreta, la juventud dominicana y como la juventud universal ha mostrado un espíritu crítico que dentro de los propios Estados Unidos se vio ahora con la muerte de Floyd. Sí, y América Latina, el caso de Chile, los jóvenes estudiantes de secundaria, universitarios. Y en República Dominicana fueron los jóvenes que pararon la cementera en los Haitises. Y Loma de Miranda. Y fueron los jóvenes los que llevaron la voz cantante, el caso de Brecht, el Marcha Verde que lo dejaron caer. Señores, tenemos muchas cosas que decir y administrando el tiempo, volveremos. Mire, hay un problemita, yo no he podido abrir. Espera eso, vamos Sí. al final del programa. Y si a usted le gustó lo que decimos, suscríbase y compártalo con los demás amigos. Dale de nuevo. Y si a usted le gustó lo que decimos, suscríbase, comparta y dale like. Y si a usted le gustó lo que decimos, suscríbase, comparta y dele like. Debemos de anunciar que el próximo programa lo vamos a dedicar a las elecciones. Análisis electoral. Así. Y nuestro próximo... Como no se olvide, Pues sí.